La mañana en que mi hijo trajo a Clara a casa por primera vez, yo estaba cuerpo a tierra bajo el fregadero de la cocina, intentando arreglar una tubería que no dejaba de gotear. Tenía las manos manchadas de grasa y llevaba puesta una camisa de franela vieja, de esas que ya están rasgadas por los años de uso en el taller. Oí abrirse la puerta principal y la voz de Nacho resonando en el pasillo. «Papá, ya estamos aquí». Me tomé mi tiempo para terminar de apretar bien la junta en esta vida. Si no dejas las cosas bien cerradas desde el principio, luego siempre hay fugas. Cuando por fin salí de allí debajo, Clara me estrechó la mano con una cortesía algo forzada. Sus ojos recorrieron rápidamente la estancia, haciendo un inventario silencioso. El sofá desgastado por las siestas, el televisor que ya tiene sus años, la pila de libros de la biblioteca municipal sobre la mesa de café. Sonrió de esa manera condescendiente en que sonríe la gente que cree que ya ha sacado sus propias conclusiones solo con mirar el envoltorio. Yo le devolví la sonrisa y no dije nada. Aquello fue hace 18 meses. Si aquel día hubiera corregido su suposición, todo lo que vino después habría terminado de forma muy distinta. No por mi orgullo, sino por su propia ambición. Me llamo Daniel Gómez. Tengo 67 años y conduzco un todoterreno de 2009 con una grieta en el parabrisas que llevo queriendo arreglar desde hace 3 inviernos, pero que siempre acabo posponiendo. Compro mis vaqueros en las rebajas del Alcampo y yo mismo me encargo de segar el césped del jardín los domingos por la tarde. Los martes por la mañana, camino hasta la cafetería de la calle principal, me siento en la misma banqueta de siempre y tomo el mismo desayuno desde hace 20 años. Una tostada con tomate y aceite de oliva virgen extra y un café solo bien cargado. Es mi ritual, mi pequeña parcela de orden en el mundo. Lo que Clara no sabía, y lo que yo decidí conscientemente no contarle, es que tengo 8 propiedades residenciales repartidas por esta provincia. Compré la primera en 1987 con el dinero que ahorré haciendo turnos dobles en la fábrica, privándome de vacaciones y lujos innecesarios. Compré la segunda apenas 2 años después. Para cuando Nacho estaba en el instituto, ya tenía 4 en cartera. Cuando mi esposa, Elena, falleció hace 11 años, me dejó su mitad de todo lo que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo. Y seguí construyendo. Despacio, con ese cuidado meticuloso con el que se hacen las cosas cuando nadie te ha regalado nada. 8 propiedades, 31 unidades de alquiler en total. Todas ellas pagadas, sin una sola carga hipotecaria. Nunca hablábamos de ello fuera de casa. Elena y yo estuvimos de acuerdo desde el primer día. El patrimonio no se exhibe, simplemente se tiene para dar seguridad. Nacho creció sabiendo que vivíamos con comodidad, pero nunca conoció los números específicos ni la magnitud de lo que poseíamos. Mi plan era sentarme con él debidamente un día, con las escrituras y los documentos del fideicomiso delante, y explicarle todo paso a paso para que supiera gestionar su legado. Estaba esperando el momento adecuado, ese punto de madurez necesario. Y seguía esperando cuando me anunció que él y Clara se habían comprometido. Recuerdo estar sentado en el coche, justo en la entrada de casa, después de que me llamara por teléfono para darme la noticia. Me quedé allí, con el móvil aún en la mano y el motor apagado. No era que Clara me cayera mal, apenas la conocía lo suficiente. Pero algo que dijo Nacho se me quedó grabado como una astilla. Me dijo, riendo. Papá, ella dice que es muy tierno lo sencillo que vives, que le encanta tu humildad. Lo decía como si fuera un cumplido, como si mi vida fuera una especie de postal costumbrista. Pensé en corregirlo en ese mismo instante. Pensé en decirle: Nacho, deja que te cuente un par de cosas sobre lo que tú llamas sencillez y lo que yo llamo libertad financiera. En lugar de eso, tragué saliva y respondí: es muy amable por su parte. Y dejé que el malentendido echara raíces. La boda se celebró en octubre.
Fue una ceremonia pequeña y agradable en una finca a las afueras, rodeada de olivos centenarios y decorada con guirnaldas de luces que le daban un aire de cuento. Me senté en la mesa presidencial, hice un brindis corto pero sincero y apenas bebí una sola copa de cava. Clara estaba radiante, pero bajo esa luz de felicidad vi algo más. Nacho se veía feliz, con esa seguridad ingenua que tienen los hombres jóvenes cuando creen que ya tienen el mapa de la vida resuelto. Sus padres estaban allí, presidiendo la otra mitad del salón. Su padre, Gerardo, es un promotor inmobiliario comercial que se mueve por la zona de Madrid, un hombre de trajes caros y gestos medidos. Su madre, Patricia, llevaba demasiadas joyas para una boda de campo y me preguntó 2 veces a qué me dedicaba antes de jubilarme, como si buscara un título que encajara en su esquema social. Mantenimiento, le respondí con total honestidad. Ella asintió con una mezcla de lástima y desinterés, y pasó rápidamente a buscar a alguien que le pareciera más influyente. Observé a Gerardo con atención esa noche. Era el tipo de hombre que escanea una habitación de la misma forma que un arquitecto escanea un solar vacío. Calculando metros cuadrados, midiendo rentabilidades, buscando qué se puede mejorar, comprar o absorber. Él y Clara tenían exactamente los mismos ojos, no eran ojos malvados, en absoluto, eran simplemente ojos que nunca dejaban de trabajar, que siempre estaban haciendo cuentas. Los primeros 3 meses tras el enlace fueron inusualmente tranquilos. Nacho y Clara se instalaron en su piso al otro lado de la ciudad, un alquiler que yo sabía que les costaba más de lo que admitían. Venían a comer los domingos cada 2 semanas. Clara se comportaba de forma encantadora. Se interesaba por mi tensión arterial, elogiaba cualquier guiso que yo hubiera preparado y siempre se ofrecía a recoger la mesa. No tenía ninguna queja real sobre su trato. Sin embargo, un domingo de enero, mientras tomábamos el café, me preguntó con una curiosidad muy ensayada cuánto tiempo llevaba viviendo en esta casa. Le dije que 31 años. Debe de guardar muchos recuerdos aquí dentro, comentó con un tono suave. Le respondí que sí, que cada rincón tenía su historia. Ella añadió entonces, como quien lanza un comentario al aire sin importancia, que el valor del suelo en el barrio había subido de forma estratosférica en la última década. ¿No has pensado nunca en mudarte a algo más funcional, Daniel? ¿Quizás un piso moderno que requiera menos mantenimiento y te dé menos trabajo? Miré a Nacho. Mi hijo estaba extrañamente concentrado en su plato, evitando mi mirada. Respondí que la casa me venía perfectamente y que me gustaba ocuparme de mis cosas. Ella forzó una sonrisa perfecta y dijo: Claro, por supuesto, solo quería asegurarme de que estuvieras cómodo y no te vieras superado. Lo dijo con tanta calidez que, si no hubiera pasado décadas negociando contratos y leyendo entre líneas, me lo habría creído. Pero yo estaba prestando mucha atención y el juego no había hecho más que empezar. 3 semanas después, Nacho me llamó un miércoles por la tarde. Había algo en su tono, una vacilación ensayada, antes de soltar la frase. Papá, Clara, yo hemos estado hablando. Con los años, he llegado a interpretar esas palabras de la misma manera que un marinero entiende un cambio brusco en la presión atmosférica. Cada vez que las pronunciaba, sabía que un frente de tormenta estaba a punto de descargar sobre mi tejado. Me soltó que Clara había comentado, con esa preocupación tan suya, que tal vez me vendría bien un poco de apoyo con la gestión de mis finanzas personales. Se apresuró a matizar que no es que pensaran que algo iba mal, ni mucho menos, sino que gestionar un patrimonio, por pequeño que ella creyera que era, a mi edad podía volverse una carga innecesaria y farragosa. Dijo que el padre de Clara, Gerardo, conocía a un asesor financiero de esos que tienen despacho en el barrio de Salamanca, alguien muy reputado que, según ellos, me daría tranquilidad al sentarme a hablar. Escuché el silencio al otro lado de la línea y le pregunté a Nacho con calma: ¿Y de quién es la tranquilidad de la que estás hablando exactamente, hijo? Él soltó una risa nerviosa,
de esas que delatan la incomodidad de quien sabe que está pisando terreno pantanoso, y respondió: «Papá, por favor, solo queremos asegurarnos de que estés bien atendido». Le di las gracias con la misma cortesía gélida de siempre y le dije que lo consultaría con la almohada. Nada más colgar, marqué el número de Álvaro, mi abogado. Álvaro y yo compartimos banco en la misma parroquia desde hace 15 años. Es un hombre que entiende el valor del silencio de la propiedad privada. Él fue quien redactó la actualización de mi testamento hace 6 años. Conoce al dedillo cada finca, cada usufructo y cada documento de los fideicomisos que Elena y yo blindamos en su día. Cuando le puse al corriente, Álvaro guardó un silencio profesional durante unos segundos. Luego, con esa voz pausada de quien ha visto 1000 herencias romperse, me preguntó: «Daniel, ¿quieres que empecemos a mover ficha?». Mi respuesta fue clara: «Todavía no, Álvaro». Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, qué era lo que buscaban bajo el fregadero de mi vida. Le pedí que mantuviera su agenda abierta para las próximas semanas. Él, como buen amigo, no necesitó más explicaciones. Durante el mes de febrero, Clara empezó a dejarse caer por casa sin avisar. Siempre traía alguna excusa de compromiso. Devolver un tupper de cristal, traer un cargador que Nacho se había olvidado o simplemente pasar a saludar porque estaba por la zona. Entraba, se sentaba a la mesa de la cocina, tras unos minutos de charla trivial, acababa virando la conversación hacia temas que ella consideraba de alto nivel. Me lanzaba preguntas que pretendían ser casuales sobre cómo gestionaba el pago del IBI, si tenía un planificador financiero o si, dada mi situación de jubilado, había valorado los beneficios de una hipoteca inversa. Mencionó, como quien no quiere la cosa, que su padre había ayudado a muchos vecinos de su urbanización, gente ya entrada en años, a estructurar sus activos de una manera más eficiente. Pronunciaba la palabra eficiente con una sonrisa, como si me estuviera ofreciendo un regalo envuelto en papel brillante. Yo la miraba, saboreando mi café, le respondía que a mí me gustaba mantener las cosas sencillas, sin complicaciones. Ella sonreía al oír eso, confirmando en su mente la imagen del anciano modesto que no entiende cómo funciona el mundo moderno. Quiero que quede algo muy claro. No fui cruel con ella. No le puse trampas ni fingí un principio de demencia para burlarme. Simplemente me limité a responder a sus preguntas con una honestidad quirúrgica, sin ofrecer ni un ápice de información que no hubiera solicitado expresamente. Tengo 67 años, no soy un anciano senil. Llevo lidiando con juntas de propietarios, liquidaciones de impuestos, contratos de arrendamiento complejos desde mucho antes de que ella terminara el instituto. Pero Clara ya había decidido qué etiqueta ponerme el día que me vio con la camisa rota bajo el fregadero. Yo no sentía la más mínima necesidad de actualizar su base de datos. En marzo, el asedio se volvió directo. Se sentó frente a mí en la cocina, rodeando una taza de café caliente con ambas manos, me soltó: «Daniel, espero que no te moleste que sea tan directa. Pero esta casa, ¿la tienes ya libre de cargas o todavía arrastras alguna hipoteca?». Le aseguré que no había hipoteca alguna. Vi cómo sus dedos hacían un pequeño tamborileo sobre la cerámica de la taza. Me preguntó cuándo había terminado de pagarla. Al decirle que fue en 2003, sus ojos brillaron con un cálculo rápido. Comentó que era una suerte inmensa, que una propiedad totalmente pagada en un barrio que se ha revalorizado tanto en la última década valía una auténtica fortuna hoy en día. Luego me soltó el anzuelo. ¿Estás al tanto de por cuánto se están vendiendo los chalés similares al tuyo por aquí cerca? Le dije que tenía una idea aproximada, nada más. Fue entonces cuando sacó la artillería pesada de su padre. Dijo que la empresa de Gerardo estaba siendo muy activa en la zona, que, si alguna vez sentía la curiosidad de tener una valoración profesional e informal solo para saber mi posición real, él estaría encantado de pasarse a echar un vistazo. Sin presiones, Daniel, entre familia, añadió. Le di las gracias, le dije que era un detalle muy considerado que lo tendría en cuenta. Cuando se marchó,
Me quedé de pie junto a la ventana del salón, oculto tras la cortina, observando cómo se subía a su coche. No arrancó de inmediato. Se quedó allí sentada un par de minutos, gesticulando mientras hablaba por el móvil. No necesitaba ser adivino para saber a quién estaba llamando ni qué balance de situación estaba transmitiendo al otro lado de la línea. El tablero ya estaba dispuesto. Abril trajo a Nacho a mi puerta un sábado por la mañana, solo. Entró con paso vacilante y se sentó a la mesa de la cocina. Tenía esa mirada que solía poner de niño cuando estaba a punto de pedir algo que ya sabía de antemano que era complicado. Apretaba la mandíbula de cierta manera, evitando el contacto visual y fijando la vista en el hule de la mesa en lugar de mirarme a mí. Me dijo que Clara había estado investigando un poco por su cuenta y que esperaba que yo, al menos, la escuchara. Le dije que adelante, que le escuchaba. Dijo que, según lo que Clara había consultado, la carga del impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, en una casa de estas dimensiones podía acabar siendo asfixiante para alguien con ingresos fijos de jubilado. Añadió que su padre había sugerido una estructura en la que la titularidad de la casa podría transferirse a una sociedad limitada, SL, por motivos de optimización fiscal. Se apresuró a decir. Nada más, papá, asegurando que aquello era solo para protegerme y que el propio Gerardo avalaría la constitución de la sociedad si yo necesitaba ayuda con los trámites. Miré fijamente a mi hijo y le hice la pregunta clave. Nacho, ¿quién figuraría como dueño de esa sociedad? Volvió a bajar la vista y respondió que se planteaba como una estructura conjunta. Yo y ellos dos. Le pedí que me lo repitiera despacio. Se frotó la nuca con nerviosismo y explicó que era una forma de que la familia gestionara el patrimonio de manera colectiva, que su suegro hacía este tipo de operaciones financieras todo el tiempo y que, sencillamente, era una planificación inteligente para el futuro. Le pregunté directamente si la idea era suya o de Clara. El silencio que siguió fue su única respuesta, y para mí, fue más que suficiente. Le dije que necesitaba meditarlo y le pedí un par de semanas de margen. Pareció aliviado por obtener una demora en lugar de un no rotundo. Me dio un abrazo antes de marcharse y yo lo sujeté un segundo más de lo habitual. Seguía siendo mi hijo, pero se estaba metiendo en un lodazal sin ser consciente de ello. Esa misma tarde llamé a Álvaro. Le dije que había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Pasamos 3 tardes de esa semana revisándolo todo al milímetro. Él preparó la documentación actualizada que demostraba la titularidad clara de mis 8 propiedades, todas integradas en una estructura de fideicomiso que Elena y yo habíamos blindado años atrás. Era una estructura mucho más robusta y eficiente que cualquier cosa que Gerardo pudiera haber imaginado, y nombraba a Nacho como único beneficiario con un lenguaje jurídico impenetrable. Ningún cónyuge presente o futuro podría acceder, reclamar o transferir activo alguno sin el consentimiento explícito de Nacho y el aval de un asesoramiento legal independiente. Elena siempre fue previsora, quería que todo estuviera atado y bien atado. Álvaro redactó también un resumen de una sola página, una visión general en lenguaje llano de cada activo que yo poseía, y sugirió que lo compartiera cuando llegara el momento oportuno. Lo guardé en una carpeta en el cajón de mi escritorio. En mayo, Clara me pidió si podía traer a su padre para que nos conociéramos formalmente. Dije que, por supuesto. Gerardo llegó un sábado por la tarde al volante de un coche de alta gama cuyo emblema brillaba bajo el sol. Iba impecablemente vestido, se mostró encantador y me dio un apretón de manos firme, de esos que se ensayan ante el espejo para transmitir confianza. Admiró la casa con aire experto, comentando que tenía una buena base y que la parcela era de un tamaño excepcional para esa calle en concreto. Nos sentamos en el salón y Gerardo tomó la palabra. Habló largo y tendido sobre las fluctuaciones del mercado, la planificación sucesoria, el patrimonio generacional y, por supuesto, la eficiencia fiscal. Era hábil con el lenguaje técnico. En otras circunstancias, me habría resultado una charla profesional muy estimulante.
Entonces, con un gesto ceremonioso, desplegó un documento sobre la mesa de café. Era el borrador de los estatutos de una sociedad limitada. Mi nombre aparecía como socio fundador con una participación del 40%. Las participaciones de Clara y Gerardo, sumadas, alcanzaban el 60%. Los activos que se aportarían incluían esta casa, descrita como mi residencia principal. Gerardo lo explicó con una paciencia casi didáctica e insistió en que era una medida puramente protectora, que yo seguiría viviendo allí todo el tiempo que quisiera y que la sociedad simplemente facilitaría la gestión familiar del activo, evitando así los costosos y farragosos trámites de herencia. Dijo, mirándome a los ojos, que era exactamente lo que él haría por su propio padre. Observé el papel durante un breve silencio. Luego, miré a Gerardo y le pregunté qué sabía exactamente sobre mi situación financiera. Respondió que solo lo que Clara le había transmitido. Que era un hombre jubilado, con una pensión fija y una casa ya pagada. Asentí lentamente. Le pregunté si se había molestado en hacer alguna averiguación por su cuenta. Admitió que no lo había considerado necesario. Me levanté pidiendo disculpas por un momento. Fui a mi escritorio, saqué la carpeta del cajón, regresé al salón y me senté. Coloqué mi carpeta sobre la mesa de café, justo al lado de su borrador de sociedad, y le dije que, antes de seguir hablando de estatutos, quería compartir una información con él. El mes de abril trajo a Nacho a mi puerta un sábado por la mañana, y venía solo. Entró en la cocina con esa pesadez en los hombros que delata a quien lleva una carga que no le pertenece. Se sentó a la mesa y puso esa mirada que solía tener de niño cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que era un error. Apretaba la mandíbula de forma mecánica y fijaba la vista en cualquier punto del hule antes que mirarme a los ojos. Me soltó que Clara había estado haciendo sus propias indagaciones y que esperaba que, al menos, yo tuviera la mente abierta para escucharla. Según su teoría, el recibo del IBI de una casa de este porte y en esta zona acabaría siendo una soga al cuello para alguien que solo cuenta con una pensión de jubilado. Dijo que su suegro había sugerido una maniobra inteligente. Transferir la titularidad de la vivienda a una sociedad limitada, SL, por puros beneficios fiscales. Añadió un nada más, papá cargado de una urgencia casi defensiva, asegurándome que esto me blindaría y que el propio Gerardo se encargaría de avalar y gestionar la constitución de dicha sociedad para que yo no tuviera que mover un dedo. Miré a mi hijo a los ojos, buscando al niño que fue, y le pregunté quiénes figurarían exactamente como administradores y dueños de esa sociedad. Bajó la cabeza y admitió que se planteaba como una estructura compartida. Yo y ellos dos. Le pedí que me lo repitiera despacio, saboreando cada palabra. Se frotó la nuca, un gesto que siempre ha hecho cuando está bajo presión, y balbuceó que era la mejor forma de que la familia gestionara el patrimonio de manera colectiva y profesional. Le pregunté sin rodeo si aquello era una inquietud suya o si venía dictado por Clara. Su silencio prolongado y su incapacidad para sostenerle la mirada a su padre fueron la única respuesta que necesité. Le dije que necesitaba meditarlo con calma y le pedí un par de semanas de tregua. Se le vio aliviado, como si le hubiera quitado un peso de encima al no darle un no rotundo de entrada. Al despedirse, me dio un abrazo y yo lo retuve un par de segundos más de lo habitual. Al fin y al cabo, seguía siendo mi hijo y me dolía ver cómo se estaba metiendo en un avispero sin tener la menor idea de dónde se estaba metiendo. Esa misma tarde llamé a Álvaro. Pasamos 3 tardes de esa semana en su despacho, rodeados de carpetas y café frío, revisando cada cláusula. Álvaro preparó un dossier impecable que certificaba la titularidad de mis 8 propiedades, todas ellas integradas en un fideicomiso familiar que Elena y yo habíamos blindado hacía décadas. Era una arquitectura financiera mucho más sofisticada y eficiente que cualquier cosa que Gerardo pudiera proyectar en sus sueños más ambiciosos, y nombraba a Nacho como heredero universal bajo unas condiciones que impedían que cualquier cónyuge o tercero pudiera enajenar los activos sin un consentimiento explícito y un peritaje judicial.
Álvaro redactó un resumen ejecutivo de una sola página, con un lenguaje que hasta un niño entendería, detallando cada activo. Lo guardé bajo llave en mi escritorio. En mayo, Clara trajo finalmente a su padre. Gerardo desembarcó de su coche de alta gama como quien llega a inspeccionar una obra, impecablemente trajeado y con un apretón de manos estudiado para transmitir una falsa cercanía. Se dedicó a admirar la carpintería y la luz de la casa mientras lanzaba frases hechas sobre planificación sucesoria, herencias y optimización del patrimonio. Poco después, en el salón, desplegó sobre la mesa de café un borrador de los estatutos de la nueva sociedad limitada. Mi nombre figuraba con un 40% de las participaciones. Clara y Gerardo, en bloque, sumaban el 60%. La aportación principal para la sociedad era, casualmente, mi casa. Gerardo me explicó con tono paternalista que esto evitaría los terribles trámites de sucesiones en el futuro. Le pregunté, con toda la calma del mundo, ¿qué sabía él realmente de mi situación financiera? Respondió con una sonrisa condescendiente, diciendo que lo que Clara le había comentado. Que yo era un buen hombre jubilado, con ingresos ajustados y una propiedad libre de cargas que era mi único valor real. Me levanté, fui a mi despacho y regresé con la carpeta. Puse el resumen de Álvaro sobre la mesa, justo encima de sus estatutos. Gerardo lo cogió y empezó a leer. Vi cómo su expresión se iba transformando, cómo el color se le retiraba de las mejillas píldora a píldora. Clara y Nacho se inclinaron, intrigados, para ver el papel. El resumen desglosaba las 8 propiedades residenciales, su ubicación, su rentabilidad anual y la estructura del fideicomiso que las protegía. Al final de la página, en negrita, figuraba la valoración estimada por los peritos de Álvaro. Algo menos de 2.400.000 euros en activos netos. El silencio que se hizo en el salón fue tan denso que casi se podía tocar. El silencio que siguió en el salón fue absoluto, de esos que pesan más que las palabras. Rompí la quietud cogiendo el borrador de los estatutos de Gerardo con 2 dedos, como quien sostiene un papel sin valor. Le comenté, con un tono desprovisto de reproche, que mi abogado ya había supervisado una estructura similar hacía apenas un par de semanas, pero con una diferencia fundamental. Le expliqué que el fideicomiso que Elena y yo constituimos en 2009 ya cumplía con todos los objetivos que él proponía, pero con protecciones legales mucho más sólidas y, lo más importante, sin permitir la injerencia de terceros ajenos a la línea sucesoria directa. Añadí que llevaba 37 años gestionando estos activos sin la menor dificultad y que Nacho siempre supo, en términos generales, que heredaría el fruto de nuestro trabajo. Gerardo, cuya seguridad se había evaporado por completo, admitió en voz baja que no tenía ni la más remota idea de la magnitud de mi patrimonio. Clara, por su parte, no articuló palabras, se limitó a observar la carpeta de Álvaro como si fuera un objeto de otro planeta. Nacho no apartaba la vista del resumen. Le dio la vuelta al papel, como buscando una trampa, y finalmente me miró a los ojos. «Papá», susurró, con una mezcla de asombro y confusión. Le pedí perdón en ese mismo instante, le dije que sentía haber pospuesto tanto esta conversación necesaria. Gerardo, recuperando algo de su compostura profesional, guardó sus documentos en el maletín y sugirió que lo mejor era darnos espacio para hablar en familia. Al despedirse, sus palabras de cortesía sonaron huecas. Ambos sabíamos que no sentía ningún placer por haberme conocido, simplemente había hecho un cálculo de rentabilidad y se había equivocado de principio a fin. Antes de cruzar el umbral, Clara me dedicó una última mirada. Era la mirada fría de alguien que, en silencio, ya está recalculando toda su estrategia de vida. Nacho se quedó conmigo. Fuimos a la cocina y preparamos una cafetera de las de toda la vida. Me preguntó, con una sinceridad que no le veía desde la adolescencia, por qué se lo había ocultado tanto tiempo. Le expliqué que no fue por desconfianza, sino por costumbre,
por ese pudor español hacia la privacidad y porque, sinceramente, quería ver cómo se desarrollaban los acontecimientos antes de mostrar mis cartas. Se sentía como un idiota por haberse dejado arrastrar, pero le aseguré que la culpa era compartida. Yo había dejado un hueco de información y otros habían intentado llenarlo a su manera. Cuando me preguntó qué debía hacer ahora con Clara, fui tajante. Le dije que eso era un asunto privado entre él y su mujer y que yo no tenía intención de interferir en su matrimonio. Pasamos horas sentados a esa mesa de madera. Le conté la historia completa, la que no sale en las escrituras. Como empezamos Elena y yo con apenas nada, los inviernos difíciles en los que la calefacción era un lujo y las decisiones arriesgadas que tomamos juntos. Nacho escuchó cada palabra sin mirar el móvil ni una sola vez, absorto en la realidad de su propia familia. Al final, soltó una pequeña carcajada y dijo que seguir usando el mismo todoterreno y comprar los vaqueros en las rebajas del Alcampo era algo muy mío. Me preguntó si estaba enfadado con él. Le dije que no, que lo que sentía era una mezcla extraña de arrepentimiento por el silencio y un alivio inmenso por haberme quitado el peso de encima. 3 semanas después, Nacho vino a desayunar un martes, solo. Me contó que él y Clara habían tenido varias conversaciones largas y honestas. Ella había admitido que su padre la había presionado para asegurar el futuro y se sentía profundamente avergonzada por su comportamiento. Me dijo que ella quería pedirme perdón en persona. Le respondí que, por supuesto, sería bienvenida al fin y al cabo, era su esposa y, por extensión, parte de la familia. Nacho me dio las gracias por no haberme rendido con él, a pesar de mis dudas. Desayunamos juntos, compartiendo una tostada con tomate en esa misma mesa donde se habían fraguado 37 años de decisiones vitales. El lugar donde Elena solía sentarse con su café y su bendita terquedad. La luz limpia de la mañana entraba por la ventana de la cocina y, por un momento, todo parecía exactamente suficiente. Porque, a decir verdad, lo era. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.